Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Es para mí un gozo muy grande poder estar nuevamente acá en la iglesia y ver, pues, estuve hace, 3 años acá compartiendo antes de salir a Níger. Y ahora me gozo, ¿verdad? Una vez más de saludarlos, de verlos, ver las caritas. Y quizás hay algunos hermanos que ahí los tenemos agregados ahora con eso de las redes sociales, ¿verdad? En Facebook. Y ahí veía algunas caritas que me recuerdo que cuando vine por primera vez acá, no les conocí, pero ahí se fueron agregando en la red y ahora veía y tuve el gusto, ¿verdad? De conocer a algunos hermanos que los tengo agregados como amigos y es una bendición, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Gisela Bruno para los hermanos que no me conocían y bueno, el Señor me ha permitido estar trabajando en el área de misiones, específicamente, como decía hermana Irma, en la nación de Níger, África. Es un país, ¿verdad?, con el 99.9 musulmán, muy diferente en cuanto a cultura, costumbres, a idiomas. Y el Señor me permitió estar alrededor de 3 años en esta nación, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes quizás no me conocían personalmente, pero ahí en el calendario de misiones, muchos estaban pendientes, ¿verdad, hermana Gisela? Apoyándome a través de sus oraciones y a través de sus finanzas. Yo agradezco mucho a Iglesia Josué, a mi hermano Ernesto, ¿verdad? Toda la directiva de misiones que siempre habían estado pendientes de mí allá en Níger, ¿verdad? Siempre estaban ahí orando. El tiempo de misiones, hermanos, es un tiempo muy lindo, pero en medio de ese tiempo tan lindo, en medio de ese tiempo de bendiciones que Dios nos permite experimentar como misioneros, muchas veces nos toca experimentar momentos de pruebas, momentos de dificultad. Y en esos momentos de prueba y en esos momentos de dificultad es cuando las oraciones de la iglesia, de los hijos del Señor, se hace sentir a través de sus oraciones, hermanos. En esta mañana, yo sé que nos saludamos todos así bien bonito, ¿verdad? Saludó a su hermano, le dio la bienvenida, pero yo quiero hacer algo diferente en esta mañana. Yo no me recuerdo si lo hice la primera vez que estuve aquí antes de irme a Níger, pero vamos a hacerlo en esta mañana. Pónganse todos de pie. En Níger, África, hermanos, no se habla español, allá se habla francés, que es el idioma principal. De ahí hay 18 dialectos en el lugar. Cada tribu, que son alrededor de 22 tribus, habla un dialecto diferente. Y el Señor, pues, me permitió trabajar en un lugar, en una ciudad donde se habla, bueno, alrededor de 3 o 4 dialectos, que son los que predominan en esa región. Así que como usted ya saludó a su hermano en español, ya le dijo bienvenido, ¿verdad? En esta mañana, en español, ahora vamos a aprender a hacerlo en árabe. Vamos a aprender a saludar, usted va a saludar ahora en árabe en esta mañana. Vamos a saludar también, usted va a ser trilingüe. Vamos a aprender también a saludar de la manera que lo hace la tribu Hausa, que es también de una de las tribus con las que el Señor me permitió trabajar, y en Sarma. Es bien fácil, mire, hermanos. Yo les voy a decir salam aleikum y ustedes me van a responder walaikum salam. Repita después de mí, walaikum salam. Los escucho. Walaikum salam. Cuando usted me responda walaikum salam, usted se va a inclinar un poquito, así en esta forma, y me va a decir walaikum salam. Vamos a ver cómo nos sale. Vamos a hacer una prueba. 1, 2 y 3. Salam aleikum. Muy bien. Miren qué bonito se ve desde aquí. Ahora vamos a saludar en Hausa. Yo les voy a decir Inacuana y ustedes me van a responder la hialo. ¿Cómo van a responder? La hialo.
y se va a inclinar así como de primerito, ¿verdad? Así como lo hizo hace un momentito. Vamos a ver cómo nos sale. Inácuana. Muy bien, muy bien. Ahora en Sarma, vamos a saludar en Sarma. Yo les voy a decir fofo y ustedes me van a decir mongoya. No me voy a decir cebolla, ¿verdad? No, no es cebolla, es mongoya. Vamos a ver cómo nos sale. Fofo. Muy bien, excelente. Pueden sentarse, hermanos. Me gozo grandemente, ¿verdad?, de poder estar en este lugar y tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor, hermanos. Y en esta mañana yo quisiera que pudiésemos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 35 al 38. Es una porción, ¿verdad?, muy conocida por nosotros. ¿Lo tienen, hermanos? Su palabra dice: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cerremos nuestros ojos, hermanos. En esta mañana, Padre, te pedimos que seas tú, Padre bendito, hablando, Señor, a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, conforme, Señor, a la necesidad de cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar en este lugar, Señor, para bendecirte, para honrarte y glorificar, Señor, tu santo y bendito nombre, porque tú eres digno, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te damos las gracias. Quisiera, hermanos, en esta mañana que meditáramos un poquito acerca de la vida de nuestro Señor Jesús, de la pasión que nuestro Señor Jesús nos muestra tan claramente a través de este pasaje, y que al mismo tiempo es un desafío para cada uno de nosotros que estamos reunidos en este lugar. Hermanos, en el primer versículo, vamos a analizar los primeros versículos de esta porción. Dice que el Señor Jesús recorría todas las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Qué hermoso es, hermanos, cuando nosotros podemos tomar el modelo de Cristo y poder ir, ¿verdad?, transportarnos a esas naciones, como el Señor me permitió estar en Níger. Ahora compartía con hermana Irma y yo le decía, ¿verdad?, que cuán necesario es muchas veces aprender los idiomas, ¿verdad?, o un idioma básico para poder movilizarse a esos lugares, porque ya cuando uno, hermanos, bueno, yo le decía a hermana Irma, a mí me tocó viajar casi 3 días en ese avión, yendo de un país a otro y de ahí haciendo escala a otro, y cuando yo sentí que ya había llegado a la mitad quizás ya del otro continente, hermanos, yo no escuchaba español. Ahí se escuchaban otros idiomas, francés, italiano, inglés, marroquí, pero el español no se escuchaba. Pero qué bueno es, hermanos, que uno puede aventurarse en esas experiencias con Jesús. Yo creo que si no nos aventuráramos en esas experiencias con Jesús, ¿verdad?, yo creo que terminaríamos frustrados los misioneros.
Pero gracias al Señor y a su palabra que también nos motiva y nos inspira, como dice en el versículo 35, que Jesús recorría todas las ciudades. La palabra del Señor nos enseña y dice que Jesús recorrió, ¿verdad?, Jerusalén, Judea, iba por las aldeas predicando el evangelio del reino. Y hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, somos gente llamada a llevar y predicar las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún no le conocen, aquellos que aún están perdidos, ¿verdad?, sin Dios y sin esperanza. Dice que donde el Señor iba, también iba manifestándose los milagros. Dice que donde Él iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjense, hermanos, que eso es bien lindo. Yo les explicaba, ¿verdad?, un principio, que Níger es un país con un 99.9% musulmán. Los musulmanes, hermanos, ellos no creen en Jesús como el Hijo de Dios. El musulmán, él cree que Jesús solamente fue un buen profeta, un hombre que vino a hacer cosas buenas a la tierra. Y el Señor, hermanos, en este país, por ser un país con un 99.9% musulmán, el evangelio no puede ser predicado libremente, aunque entre comillas es un país abierto para la evangelización. Pero la presión islámica y musulmana que se vive en la región es muy fuerte. Entonces, hermanos, tenían que buscarse estrategias para trabajar en ese lugar. Y una de las estrategias, hermanos, que Dios me permitió usar en ese país fue a través de talleres vocacionales y de ayuda social, donde las mujeres musulmanas podían venir y aprender un oficio, como por ejemplo a bordar, a tejer y hacer diferentes manualidades, y de esta manera poder después predicarles el evangelio. También otro de los proyectos que el Señor me ayudó a realizar en este lugar fue el comedor infantil, donde venían los niños, que en su mayoría eran niños pobres de la región, que solamente comen una vez al día, hermanos, porque en África las personas solo comen una vez al día. Nosotros aquí desayunamos, almorzamos, después del almuerzo nos comemos la semita con café, y en la noche estamos cenando y de ahí queremos otra vez el postrecito. Pero en África, hermanos, la gente generalmente solo come una vez. Comen como ahí por las 3 de la tarde, porque es un término medio entre la mañana y la tarde, y ya quedan ahí, ¿verdad?, un poco sustentos. No crea que comen como nosotros, 1 o 2 bocaditos y eso es todo lo que comen. Pero, hermanos, volviendo, ¿verdad?, a lo que estaba hablando, de que donde el Señor se manifestaba, donde el Señor iba, Él se manifestaba sus milagros, sus obras, también el Señor se manifiesta. Fíjese que cuando yo estaba dando los talleres, cuando yo inicié, recién llegué a Níger y comencé este proyecto, hermanos, lamentablemente yo no tengo aquí que compartirle, ¿verdad?, las grandes campañas quizás evangelísticas que la hermana Gisela fue a realizar a Níger, porque estar dentro de un país musulmán y predicar la palabra dentro de un lugar musulmán es muy diferente a la nuestra. Quizás allá no hay los convertidos que quizás quisiéramos ver al hacer la evangelización. ¿Sabe que Níger es un país como unas 20 veces más grande que El Salvador? Solo hay 40 iglesias. Y la iglesia que tiene más miembros es la iglesia que anda alrededor de 50 miembros. Esa es la iglesia más grande. Y cada vez que estas mujeres venían, hermanos, al taller, yo me recuerdo que yo me sentaba, porque allá no hay juegos de sala, no hay sillitas así como bien cómodas ahí donde usted está sentado. Allá se sienta uno en petates, como conocemos en El Salvador, o tapices, usted los pone en el suelo y usted se sienta. Yo me recuerdo que llegué y me sentaba en ese lugar
yo había comunicado a las aldeas, a la ciudad, que yo iba a empezar un proyecto, y todas las mujeres decían, sí, vamos a llegar. Pues resulta que pasó una semana, hermanos, y nadie llegaba. Y yo me recuerdo que yo decía, Señor, yo quizás aquí, yo me siento que estoy ya por gusto, nadie viene aquí, y yo estoy aquí, ¿verdad?, esperando. Pasó esa semana y comenzaron 1, 2, 3 a agregarse las mujeres hasta llegar a un grupo casi alrededor de 30 mujeres en el lugar. Cuando yo empezaba a escribir, a contarles las historias de la Biblia, de Jesús, estas mujeres de repente se levantaban, se paraban y se iban, porque no querían escuchar acerca de Jesús, porque sus líderes religiosos les han enseñado a ellas que no tienen que escuchar nada acerca de Jesús, porque ellos creen que solamente Jesús fue un buen hombre. Incluso cuando Jesús vino y fue llevado a la cruz del Calvario, dicen que Alá, su Dios, envió a unos ángeles para que fueran a quitar a Jesús de la cruz, lo bajaran de esa cruz, y llevaron otros 2 ángeles, llevaron a Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, y dicen que pusieron a Judas Iscariote en lugar de Jesús, y que los ángeles hicieron magia, ¿verdad? Hicieron ahí el chim pum pan, tortillas, papas, como decimos, y ¡fum! La cara de Judas se transformó en la cara de Jesús. Esto es lo que a ellos les han enseñado, a ellas. Y estas mujeres me decían, después yo oraba al Señor y yo me sentía triste, y yo decía, estas mujeres no se quedan aquí a escuchar la palabra del Señor. Y el Señor cada vez, todo el tiempo, hermanos, que yo estuve trabajando en este país, yo me recuerdo que el Señor era continuamente y todos los días me repetía esta frase: Gisela, mi palabra nunca vuelve vacía. Todos los días era: Gisela, mi palabra nunca vuelve vacía. Y yo me recuerdo que cuando veía a las mujeres salir y no escuchar la palabra de Dios, porque esa era mi prioridad en ese lugar, yo me sentía muy triste. Y yo comenzaba a orar y yo sabía que el Señor iba a hacer algo. De repente los días, hermanos, comenzaban a pasar y estas mujeres ya no se iban, fíjese, se iban quedando en el lugar y decían: ¿y ahora cuál historia nos vas a contar acerca de Jesús? Aquellas mujeres, hermanos, poquito a poquito iban escuchando la palabra del evangelio, la palabra del Señor. Y me recuerdo que muchas de estas mujeres venían y me decían: aquí vengo, tal vez con su hijo, ¿verdad?, en los brazos, muriéndose, tal vez de malaria, de tifoidea, y me decían: he llevado a mi hijo al marabú, que es el líder religioso de ellos. Ya me le hizo las oraciones, porque ellos tienen un libro sagrado y ellos creen, aunque es una religión monoteísta, ellos creen que si ellos rompen pedacitos del Corán, su libro sagrado, y se lo tiran y se lo enrollan en un trapito, y se lo atan al cuello o al estómago, los niños van a ser sanos. Y estas les dicen: ve a hacer cuantas oraciones del Corán allá al cementerio y tu hijo se va a sanar. Son cosas que es una religión monoteísta, pero tiene que ver mucho con la santería. Y estas mujeres venían y me decían: ya lo llevé al marabú, ya le hice los rezos, ya le puse el gris-gris, que es esa como que se enrollan los pedacitos del Corán y se los atan a los niños al cuello, y no ha sanado. Pero yo en esta hora, yo vengo a traerte mi hijo para ver si es cierto que ese Jesús del cual tú hablas puede sanar a mi hijo. Y hermanos, uno es retado en ese momento, de verdad, como misionero. Y yo le dije esa vez a esa mujer que llegó, y le digo: ¿y tú crees que Jesús puede sanarlo? Y ella me dice: sí, yo creo que Jesús puede sanarlo. Y yo le dije: bueno, si tú crees que Jesús puede sanarlo, vamos a orar y Él lo va a hacer. Y yo estaba orando, ¿verdad? Señor, sana a este niño para que esta mujer pueda creer por las obras que tú haces. Y me recuerdo que oramos ese día por ese bebé. Y hermanos, ese niño, increíblemente, al día siguiente, esa mujer llegó con una sonrisa de oreja a oreja,
porque dice que esa noche el niño que había pasado por semanas prendido en fiebre, porque ese niño tenía malaria. La malaria es como una especie de paludismo mucho más fuerte. Hay gente que ya adulta convulsiona y puede llegar a morir de esta enfermedad. Y este niño ya había tenido un proceso de estar con las fiebres muy altas y no se le quitaban. Y me dice, ese día que nosotros oramos a Jesús, mi hijo esa noche no le dio fiebre. ¿Cuántos podemos dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Porque Él lo hace, hermanos, es su palabra. Dice que donde Jesús iba, las manifestaciones iban con Él. Él iba sanando, Él iba liberando, ¿verdad? A aquellos endemoniados también que estaban oprimidos, ¿verdad? Por el diablo. Hermanos, es lindo cuando nosotros podemos meditar a través de la palabra y poder ver que también estas señales son para la iglesia de Cristo. Porque el tiempo de los milagros, hermanos, no ha pasado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre y por los siglos de los siglos, por la eternidad, ¿verdad? Qué bueno. Y ahí donde están sus hijos, ahí donde Él nos envía, usted, ¿verdad? Que está haciendo misiones domésticas aquí en San Miguel, ahí en su familia, quizás donde hay un familiar que aún no ha conocido a Cristo, ahí donde está su compañero de trabajo, quizás que no es cristiano, donde está su vecino. Déjeme decirle, hermanos, que ese mismo poder está ahí vigente en su vida para que usted pueda ser una persona de bendición para estas personas. Hermanos, dice también que en segundo lugar, hermanos, dice que el Señor miró a las multitudes y tuvo, ¿qué dice? De ellas, compasión. Mire, hermanos, es bien triste poder ver a estas gentes que viven en la religiosidad. Allá el musulmán, pues, él ora por lo menos 5 veces al día. A las 4:30 él está orando antes de que el sol se ponga. Él se levanta, busca el oriente, que es donde está la Meca. Él siempre, el musulmán, porta una alfombrita, su Corán y su Mishrá, que es una especie de camándula. Y donde él se encuentre, en cualquier lugar, si es el momento de la oración, él pone su tapiz, él busca el oriente, la dirección de la Meca y hace su oración. Como a las 9 de la mañana el musulmán está orando, como a las 12 está orando, como a las 3 está orando nuevamente, a las 6 está orando. Si tienen sus negocios, si tienen sus trabajos, ellos cierran todo. No le importa perder 45 minutos de no vender en su negocio, pero él cierra, él se va porque va a buscar a su Dios. Qué bonito, ¿verdad? La disciplina que tienen. Lastimosamente es una religiosidad la que ellos viven. Y la palabra del Señor dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Él. Lo que el Señor no quiere es nuestra religiosidad, sino en nuestro corazón. Y estos hombres, hermanos, aunque viven orando, ¿verdad? Alá, aunque viven haciendo sus ritos, están huecos, están secos, están vacíos, necesitando de una verdad que pueda transformar sus vidas. Y esta verdad, hermanos, solamente es el Señor Jesucristo, porque su palabra dice que Él es la verdad, el camino y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. En esta porción, hermanos, esto ha sido quizás a través de la historia algo que siempre se ha vivido. El mundo está lleno de religiones ahora en día. Podemos ver el budismo, el hinduismo, en la India, ¿verdad? La gente hasta tomando
los orines de las vacas y se bañan con ellos porque creen que eso los va a santificar. Los musulmanes que creen que aprendiéndose, orando 5 veces al día o aprendiéndose el Corán en árabe de memoria se van a ir al cielo. O ahora con la nueva moda que tienen, ¿verdad? Que se atan una bomba a su cuerpo y se van a meter a las iglesias cristianas para matar a los cristianos y automáticamente ellos se van a ir al cielo. Estas son las mentiras que Satanás está metiendo en la cabeza de esta gente. Pero la gente, hermanos, ahora en día vivimos en un mundo de religiosidad. ¿Cuántas religiones hay ahora en el mundo? En aquel entonces habían religiones. La gente allá iba a las sinagogas y se reunía. Pero la gente estaba necesitada. Y no podemos dejar de ver, si la gente no hubiese estado necesitada, no hubiésemos visto tantos casos en la Biblia, como por ejemplo a Nicodemo, ¿verdad? Que hasta fue corriendo a un palito y se subió porque él quería ver a Jesús. La gente, hermanos, está hambrienta de algo diferente. Yo me recuerdo que cuando estas mujeres musulmanas llegaban y después se quedaban a escuchar la palabra, me decían, yo a veces me quedaba, ¿verdad?, terminando alguna otra cosa, y ellas me decían, y ahora no nos vas a contar la historia bíblica, ahora no nos vas a hablar de Jesús, queremos escuchar hablar de Jesús. Y es que la gente, hermanos, está hambrienta. Me decían estas mujeres, a nosotros nos habían contado una versión diferente de Jesús, pero ahora tú nos has dicho la verdad. A nosotros nos habían dicho que ese libro que tú tienes era un libro de mentiras. Pero qué bueno, hermanos, que en medio de esa religiosidad hay alguien, ¿verdad? Hay muchos que están yendo para contar la verdadera historia de Cristo. Había religión, había muchas iglesias quizás allá en Jerusalén, en Judea, en diferentes lugares, pero la gente, la samaritana, los paralíticos, los ciegos estaban hambrientos de escuchar algo diferente. Y esta porción en el versículo 36 también nos muestra la compasión que Jesús tuvo. Ese amor, esa entrega que Jesús nos muestra, y es un modelo, es un ejemplo para nosotros a seguir, hermanos. Dice que Él vio a las multitudes que estaban desamparadas y agobiadas como ovejas sin pastor. Son billones, hermanos, de musulmanes. Solo en Níger hay alrededor de 14 millones de personas que necesitan escuchar del Evangelio. Tristemente, hace unos años atrás, un compañero en el bíblico me decía, Isela, ya el Señor ya va a venir. Yo le decía, sí, el Señor ya va a venir, ya su palabra se está cumpliendo. Sí, me dijo, pero ya su palabra se está cumpliendo y ya en todo lugar el Evangelio ha sido predicado. Hermanos, era tan triste cuando yo podía recorrer ese camino hacia el desierto, porque el Señor me llevó a trabajar no en la capital del país, sino a un pueblito que estaba 1000 kilómetros más adentro del desierto del Sahara. Es un pueblito como que fuera un pueblito fantasma en ese lugar, donde no hay supermercados, donde no hay hospitales, donde no hay civilización, si podemos llamarlo así. Y cuando yo, hermanos, tenía que viajar a la capital por alguna emergencia, me recuerdo, porque ahí, hermanos, para el tiempo de enero a marzo, abril, mayo, es una sequía total. Ahí no hay agua, ahí no hay mar, ahí no hay río. Y solamente en ese tiempo se puede percibir hambruna en el lugar. Yo me recuerdo que tenía que viajar a veces a la capital
23 horas en el bus atravesando todo ese desierto del Sahara. Y yo veía a lo lejos pequeñas aldeitas en medio de ese desierto donde no había nadie que les predicara el evangelio. Yo decía, quizás quisiera hacerme de Gisela unos 20 pedacitos, ¿verdad? Quizás para que fuera a estos lugares y predicar la palabra del Señor. Hermanos, la necesidad es grande. El Señor dice que miraba aquellas multitudes y yo miraba aquellas gentes, aquellas aldeitas, la gente sin escuchar de Jesús, que ni siquiera alguien les ha hablado de Jesús, y mi corazón se quebrantaba, hermanos. Es duro saber que hay lugares que hay tanta necesidad. Lamentablemente en Níger vemos misioneros, pero mire, le voy a compartir esto, siéntase feliz. En Níger hay misioneros suecos, misioneros ingleses, franceses, gringuitos y misioneros salvadoreños. Qué bendición, ¿verdad? Todos los misioneros se concentran en la capital. No quieren ir, ¿verdad?, a esos lugares más difíciles. Unos porque no quieren y otros porque no pueden realmente. Los consulados de los suecos, los ingleses y los franceses tienen terminantemente prohibido que sus ciudadanos pasen de ciertos kilómetros de Níger. Y mire qué bendición que los salvadoreños, ¿verdad? El consulado del Salvador, pues ni sabían que allá en Níger hay un grupo de salvadoreños trabajando y el Señor nos permitía poder ir hacia donde nosotros, el Señor nos guiara. ¡Qué bendición, hermanos! Allá había un misionero sueco y me dice, hermana Gisela, dicen que cada mes se hacen reuniones en la capital de los misioneros para ver el trabajo. Y me decía, hermana Gisela, usted dice que es el del Salvador. ¿Y dónde está El Salvador? Me dijo, recién yo había llegado. Y yo le digo, El Salvador es un país chiquito que está en Centroamérica. Y se quedó así, ¿verdad? Como todo, cuando alguien me preguntaba, ¿y tú de dónde eres? Del Salvador. Y se quedaban así como que no conocían, porque nadie tiene idea de dónde está El Salvador. Pero este misionero sueco me dice, del Salvador, en Centroamérica, país chiquito. Bueno, se pasó ese mes, el siguiente mes volvimos a la reunión y este misionero sueco había llegado hasta con un mapa, mire, lo había imprimido ahí en su computadora y ahí me lo llevó y me dice, ahora sí, ya sé, aquí lo investigué, aquí está tu país, me decía, aquí está, y me lo señalaba, hasta lo había marcado con una X ahí bien bonita. Yo le digo, sí, ¿verdad? Y estuve buscando información, me dice, y he visto que tu país es bien chiquito, me dice, sí, le digo, y tu país es bien pobre, me dijo, tu país es tercermundista. Y yo, le digo, también dicen que hay maras, me dice. Imagínense, hasta por lo que nos reconocemos, hermanos. Qué triste, ¿verdad? Le digo yo, ¿y cómo haces? Me dice, para estar aquí, me dice, ¿cómo has viajado? Me dice, porque hermanos, los boletos para viajar hasta allá son caros. Y aparte de eso, que uno, la vida para un extranjero, ya sea cualquier país, es cara, hermanos, por ser extranjero. Por el solo hecho de ser extranjero, todo se lo quieren a uno, como decimos, perdónenme la expresión, pero como decimos en buen salvadoreño, se lo quieren bajar a uno. Todo le quieren dar más caro. Y yo llegaba allá al mercado, un kilo de papas que costaba 500 francos, a mí me decían hasta 3,000 francos, imagínense, hermanos. Pero ni el doble me lo querían dar. Pero hermanos, volviendo al Señor, al misionero sueco, ¿verdad? Él me decía, y allí hay mucha pobreza. ¿Y cómo haces? Y para estar aquí, para viajar, y los proyectos. Porque hermanos, tenía alrededor casi de 60 niños en el comedor infantil que venían a comer. Porque eran niños que generalmente desnutridos, no comían. ¿Y cómo haces para tener ese comedor infantil? Y yo solo lo escuchaba. Y entonces yo le dije, es cierto que mi país es un país chiquito, que tenemos muchas limitaciones,
que tenemos quizás mucha pobreza, pero el Dios que nosotros tenemos es el dueño del oro y la plata. Y aquel hombre se quedó asustado y me dice, sí, tenés razón, me dice. Hermanos, el Señor nos ha bendecido como la nación del Salvador, hermanos, y yo no sé si usted se va a alegrar por esto, pero fíjese que a nivel mundial, el primer lugar que tiene... el primer lugar en enviar misioneros al mundo lo tiene Brasil. En segundo lugar está Argentina. Y en tercer lugar está El Salvador. Yo no sé si usted se alegra por eso y le damos un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Pero como a mí me gusta pelear, ¿verdad? A veces, hermanos, yo les decía, pero eso no se vale, les decía yo, porque Argentina es mucho más grande que El Salvador y Brasil ni se diga. Entonces, si estamos hablando proporcionalmente, yo creo que El Salvador tiene el primer lugar, ¿verdad? En enviar misioneros a las naciones de la tierra. Pero qué bueno, hermanos, que estamos unidos, estamos en la misma sintonía, estamos en ese sentir que el Señor tuvo, esa compasión, ese dolor, ¿verdad? Él sintió que sus entrañas se removieron al ver cuánta necesidad hay de las almas que se están perdiendo. Y esta necesidad, hermanos, cada día es más urgente. Hermanos, debemos de comprometernos cada día con la obra del Señor, sentir esa pasión, esa misma entrega que el Señor tuvo por las ovejas, ¿verdad? Por todo aquel ser humano que aún no ha conocido del Señor. También, hermanos, el Señor, y en tercer lugar, el Señor le decía una verdad tan clara a sus discípulos. El Señor les decía, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es tremendo, hermanos. Esta verdad es tan claro que no podemos buscarle otro. ¿Qué sentido? La mies es mucha. Los campos están listos para la siega. El mundo musulmán, hermanos, con más de 12 billones de musulmanes, está esperando en el mundo, en los países árabes, que vayan a predicar el evangelio. Allá en la India, en Asia Central, en todos los países, la mies es mucha. Los campos están listos para ser segados, pero los obreros son pocos. Necesitamos, hermanos, rogar al Señor que Él levante cada día obreros comprometidos con el Señor, y que también como iglesia de Él nos haga parte también de ese compromiso. Fíjense que yo estaba compartiendo en una iglesia aquí en la Paracentral un testimonio, y es que allá, hermanos, la comida es muy diferente. Allá se come carne de camello, que es la más común. Se toma leche de camello, queso de camello, todo lo derivado del camello. Y también se comen las cabritas. Aparte de eso, hay otros platos exóticos también que se comen muy diferentes a los nuestros. Pero en los países musulmanes, hermanos, usted no puede llegar así de golpe y decir, yo te vengo a hablar de Jesús y tenés que aceptarlo y ya te evangelicé y ahora te vas a convertir. No. Allá, hermanos, es un proceso muy diferente. Uno tiene que entablar relaciones muy fuertes de amistad con los musulmanes para poder penetrar hasta donde ellos se encuentren y que ellos sientan la confianza de poder de dejarlo entrar a su casa y que usted le comparta, poquito a poquito el evangelio de Cristo. Y visitando una familia, yo me recuerdo, ¿verdad?, que yo llegué ese día
y estaba evangelizando a estas muchachas en un proceso. Y me dicen, allá a las mujeres blancas les dicen Ana Sara. Y me dicen, Ana Sara, yo quiero que tú te quedes a comer con nosotros este día y nos acompañes. Y yo les dije, a comer. Y yo les dije, bueno, está bien, me voy a quedar. Pusieron el comedor, ¿verdad? Un tapiz, allá se come de un solo plato. No se usan cubiertos, se come con la mano. Nosotros salvadoreños a veces comemos con la mano, pero tratamos de no llenarnos toda la mano. Pero en la cultura africana es algo muy típico y que usted tiene que hacerlo y aprender a comer como ellos, es a deshacer la comida con toda la mano. Y esta vez habían hecho, ¿verdad? Cuando yo estaba esperando la comida. Iba saliendo, ¿verdad? Una de las muchachas ahí con las charolitas, un solo plato así redondo, grande. Yo dije, ay, a ver qué voy a comer. Miren, hermanos, a mí me gusta. Ayer hice esa comida, ya en una convención estuvimos en San Salvador y hice comida africana y bien rica. A mí me gusta la comida africana. Se llama pat, que es como una especie de masa de maíz y a eso se le pone una salsa de ocras con pescado y especies. Ayer la hice, quedó bien rica. Pero yo me estaba acordando de esta comida, ¿verdad? Y a mí me gusta, aprendí a disfrutar mucho la comida africana, pero había comida africana que mi estómago, aunque yo quisiera comerlo y que tenía muchas veces que comerlo, aunque no quería, porque no podía decir no, ¿verdad? Porque estaba la gente ahí como viéndome y era algo que nunca mi estómago toleró, fue el queso de camello. Pero yo ese día yo decía, a ver qué van a traer de comidita, ¿verdad? Ya hacía hambre, ya tenía hambre. Y voy viendo que llegan con la charolita y yo solo vi que asomaron 2 orejitas, así. Me traían el plato más suculento, más delicioso ese día. Eran cabezas de cabra. Y entonces nos sentamos, yo vi las cabezas de la cabra y yo decía, saber qué le comen a esta cosa, ¿verdad? Yo no hallaba y todos estaban ahí, ¿verdad? Esperando porque a mí me iban a dar, yo era la que tenía que comer primero porque yo era su invitada. Y me dice una de ellas, ahora tú te vas a comer lo más rico de este platillo. Y yo dije, ay Dios mío, saber qué es lo más rico, porque yo decía en mi interrogante, a saber qué se le come a esta cosa, decía yo. Y miren, van a traer una cucharita y empiezan a sacarle los ojos a las cabras. Y me los ponen así, ¿verdad? Apartaditos y me dicen, tú te vas a comer lo mejor. Y yo decía, Dios mío, ¿y cómo decía que no me los iban a comer si todas estaban así? Miren, hermano. Me veían bien sonriente y yo también les sonreía, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ayúdame a pasar esta prueba, ¿verdad? Y agarro a aquel, ¿verdad? Y le digo, pero a mí me gusta tomar agua con la comida. Y le digo, y hay agüita ya preparándome, ¿verdad? El estómago, porque decía, me trago el ojo y me tomo el agua. Y entonces me dicen, sí, vamos a ir a traer agua. Y van ellas a traerme el agua y empiezo, ¿verdad? Mi aventura, hermanos, a tragarme aquellos ojitos de cabra. La verdad que ya después con el agüita me bajaban, ya no lo sentí, hermanos, solo tragados iban. Pero hermanos, en estos lugares a lo que yo quiero llegar es que quizás es una cultura muy diferente. Quizás la manera de predicar el evangelio lo tenemos que hacer en una manera diferente. Hay tantas necesidades que si yo me pongo a hablar en esta mañana, hermanos, yo creo que no alcanzaría el tiempo para contarles tantas experiencias y tantas aventuras que viví tomada de la mano del Señor en este lugar, en medio de este desierto, hermanos, de este lugar inhóspito que les explicaba, donde se mueven, hermanos, nadie de los misioneros, como les decía, quiere ir a este lugar, o algunos no pueden aunque quieran, pero ahí en medio de ese lugar fantasma, inhóspito, la palabra del Señor ha sido predicada,
Hay una iglesia que se ha levantado, hermanos, de Asamblea de Dios en este pueblito llamado Agadez. Y hermanos, quizás no hay un grupo así de bonitos como estamos aquí reunidos. Mire cuántos sabemos en esta mañana. Yo me recuerdo que cada mañana llegábamos a la iglesia y apenas sumábamos 5 personas en cada culto dominical. Y eso contando al misionero y a la familia pastoral. Quiere decir que solamente eran dos cristianos en la iglesia. Cuando nosotros llegábamos a ese lugar, y quizás ya esta ciudad ya está como a 5 horas de Libia, como a 5 horas de Malí y a unas 8 horas de Argelia. Ya es un país fronterizo con estos países bien conflictivos. Y por el otro lado está frontera con Nigeria, donde usted sabe que ahí matar a un cristiano es el pan diario de cada día. Cada domingo yo me sentaba ahí en la primera banquita en la iglesia con la familia pastoral a adorar al Señor. Y a veces veía llegar a alguien nuevo, una carita, un rostro diferente. Yo decía, qué bueno, gloria a Dios, que ha venido alguien diferente. Alguien que no conoce, quizás un invitado, un amigo, decía. Y al mismo tiempo que yo me ponía contenta, al mismo tiempo yo le decía, Señor, si me muero ahorita aquí, yo te entrego mi alma. Porque allá, hermanos, muchos de estas personas ahora están viajando para poderse, como les digo, la nueva moda, atarse una bomba a su cuerpo y explotarse en las iglesias para matar a los cristianos. Y yo decía, yo solo a veces, el musulmán tiene un grito de guerra que dice Allahu Akbar, y ese grito quiere decir no hay Dios más grande que Alá, y en nombre de su Dios ellos matan a gente, ellos matan a cristianos y a judíos que son considerados sus enemigos más acérrimos. Y para ellos lo que les ha enseñado su religión es que si matan a un cristiano o si matan a un judío, automáticamente se van a ir para el cielo. Esta es la mentira del diablo que les han enseñado a los musulmanes en ese lugar. Y yo me recuerdo que ahí sentada muchas veces yo decía, bueno, qué bueno, un amigo nos visita, pero al mismo tiempo no sabía si esa persona iba a llevar ahí, ¿verdad?, una bomba, y ahí iba a ir a encontrarme allá con el Señor al cielo, y gloria a Dios, ¿verdad?, porque ella lo iba a ver más rápido. Pero hermanos, qué triste es poder ver la realidad de las iglesias allá. Usted ha venido bien bonito, se bañó bien cómodo, estamos sentaditos aquí, ¿verdad? Pero la gente allá, yo me acuerdo que solo habían 2 hermanos, 2 miembros, y una me decía, hermana Gisela, a mí me da miedo, me decía, venir ahora a la iglesia porque pueden venirnos a explotar una bomba, aquí nos vamos a morir. Humanamente usted quizás pudiera decir, ay no, el hermano no es cristiano, no confía en el Señor y de todos modos se va a ir para el cielo. Hermanos, somos seres humanos, ¿verdad? Y muchas veces enfrentamos el temor. Y estas iglesias, hermanos, donde hay minorías que están experimentando quizás una presión o una resistencia religiosa, hermanos, no son como los caricaturas, ¿verdad? Como Superman o los que pasan ahí en la televisión, enfrentan también el miedo y el temor. Pero hermanos, qué bueno es saber que hay una iglesia aquí en Occidente, que tenemos la oportunidad de reunirnos aquí sin ningún temor, sin ningún miedo a que algo nos va a suceder aquí dentro de la iglesia, y poder venir a glorificar y a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué triste es, hermanos, cuando hay minorías, cuando hay muchas iglesias, quizás, bueno, hay diferencia de horario, ya quizás terminaron sus servicios este día, pero se reunieron a adorar el nombre del Señor,
pero con un sentir en su corazón muchas veces de temor, de tristeza, ¿verdad? Pero qué bueno es que nosotros podamos unirnos como una iglesia y poder interceder por esta gente, porque aquí también se cumple lo que dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo me recuerdo que le decía a esta hermana: no tenga miedo, hermana, no tenga temor, y siempre estaba ahí como esforzándola, motivándola, que ella pudiese sentir la confianza en que si algo llegaba a pasar o suceder en la iglesia, pues que el Señor iba a estar ahí, ¿verdad? Y que íbamos a irlo a ver más pronto, ¿verdad? Que otros hermanos. Y no hay muchos miembros en la iglesia de Agadez, hermanos. Ahí ha quedado un pastor nativo trabajando, evangelizando, a pesar de que uno se reúne en las iglesias porque nos prohibieron que hiciéramos algo afuera. Nosotros no podíamos predicar en la calle, no podíamos hablarle a nadie de Jesús en la calle, solamente adentro. Incluso cuando nosotros llegamos, quisimos pasar una película de Jesús, ¿verdad? Y en un lugar público, y nos dijeron que si nosotros hacíamos eso, que iban a aparecer nuestras cabezas como en el lugar público que ellos tienen, que es como una placita, un parquecito. Y entonces el Señor nos dijo: van a trabajar dentro de estas 4 paredes. Pero hermanos, trabajando en ese lugar, en medio de dificultades, en medio quizás de limitaciones, la mano del Señor siempre está ahí con sus siervos para darnos la fuerza de seguir trabajando. Y ahora, hermanos, está un pastor nativo que quedó trabajando en la iglesia, y hermanos, él dice que los hermanos están ahí, los 2 hermanos que han quedado están fortalecidos cada día, aún en medio de las dificultades que se están viviendo. Él me llamó hace como 15 días y me dice: hermana Gisela, queremos pedir que oración, y usted que está en El Salvador pida a las iglesias que nos ayuden a orar, porque estamos muy... ¿cómo sería la palabra? Muy descorazonados, dicen ellos, porque en esa semana enfrente de la iglesia había explotado un coche bomba, y me dice, explotó, y yo lo primero que fui pensar en los niños que yo tenía en el comedor infantil, porque eran niños que estaban cerca, alrededor de la iglesia, que venían, y yo le dije: ¿y los niños y los hermanos cómo están de la iglesia? Y ellos dicen: está bien, pero hay otra gente que ha fallecido, que han muerto 20 personas. Y al mismo tiempo que pasó eso enfrente de la iglesia donde yo trabajaba, otro carrito estaba siendo también explotado a pocos kilómetros del lugar. Hermanos, no nos cansemos de orar. ¿Cuántos van a estar orando por la iglesia de Agadez en esta iglesia? Yo sé que cuento con las oraciones de cada uno de ustedes, por el pastor Ibrahalid que se ha quedado allí en ese lugar, por esos niños, por esa gente que está, ¿verdad?, constantemente luchando por dar testimonio de su fe, de ser fortalecidos para poder seguir a Cristo aún en medio de la persecución. Hermanos, es triste ver que aún hay campos que están tan necesitados y no hay obreros para ir. Necesitamos obreros, necesitamos gente dispuesta, necesitamos gente que diga: yo voy a ir. Y quizás, ¿verdad?, como les contaba, a veces los hermanos en otras iglesias me dicen: hermana Gisela, pero imagínese, usted va a comer allá queso de camello, usted va a comer otras cosas y yo no puedo ir. Pero hermanos, misiones podemos hacerlas de diferentes formas. Y si usted quizás no puede ir, ¿verdad?, con sus pies, porque usted sabe que mi mamá, bueno, ellos son pastores y ellos dicen: no, hija, dice, yo soy pastora, yo no soy misionera, yo no puedo dormir en otro lado, me dice.
Pero si usted, hermano, no puede ir con sus pies, usted puede doblar sus rodillas. Usted puede hacer misiones con sus rodillas, interceder por los siervos del Señor que están yendo a esas naciones, rogando que el Señor envíe obreros a su mies. Y si usted, hermanos, también, ¿verdad? Ahí no tiene mucho para orar, entonces puede hacerlo con su bolsillo, con sus finanzas, con lo que el Señor le bendice, aportar para que cada proyecto, que cada misionero, que cada pastor hace en esos lugares pueda llevarse a cabo. Somos gente, hermanos, responsable de aceptar este reto que el Señor nos muestra en este pasaje, de ir, de recorrer, ¿verdad? Usted que está aquí, de hablarle a su familiar que no es cristiano, a su vecino, allí a su compañero de trabajo, de hacer, me imagino aquí, ¿verdad? En la iglesia tienen un quehacer bien grande en cuanto a predicar la palabra del Señor. Pero muchas veces, ¿verdad? Yo lo que le decía a algunos hermanos en otras iglesias es que estamos muchas veces tan cómodos, ¿verdad? En nuestra iglesia que a veces nos cuesta, ¿verdad? A veces ahora con la lluvia, ay, está lloviendo, ya viene la tormenta. Y a veces, ¿verdad? Ahí no tratamos de hacer ese esfuerzo, ese sacrificio. Pero el Señor nos deja claro que Él iba predicando las buenas nuevas del reino por todo rincón, por toda Judea. Que nosotros también podamos tomar ese ejemplo, hermanos, de ir y predicar el evangelio hasta el último rincón de San Miguel, y yendo, ¿verdad?, con los misioneros hasta allá el último rincón de la tierra también, a través de sus oraciones y a través de sus finanzas. Que el Señor nos ayude, hermanos, cada día. Que el Señor pues nos dé esa pasión, esa entrega. Alguien me decía, hermana Gisela, la gente que no evangeliza es porque no conoce a Dios, me decía. Y no conoce a Dios, me dice, porque si le conocieran, sintieran la pasión que Él siente, el dolor que Él siente por las almas que se pierden. Yo decía, hermano, tiene mucha razón. Necesitamos conocer al Señor a fondo, ¿verdad? Sentir esa pasión que el Señor sintió, ese dolor que le comprimió sus entrañas al ver la necesidad de aquellos que estaban agobiados, desamparados en sus problemas, en sus enfermedades. Iglesia del Señor, tenemos un reto urgente de poder ir y poder evangelizar a toda, ¿verdad?, criatura, a toda la raza humana, hasta el último rincón de la tierra, porque es lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Ya hemos meditado quizás en esta porción, pero si nos podemos a escudriñar, y ustedes quizás tienen mejor memoria que yo, y hasta me dicen los versículos, ¿verdad?, de memoria, donde dice que el Señor nos llama que nosotros vayamos y prediquemos su palabra y las buenas nuevas de salvación. Pero yo quiero animarlos, hermanos, a que continuemos con esta obra, con este reto tan grande que el Señor nos ha dejado y nos ha encomendado. Una oportunidad tan linda, hermanos, que yo me imagino, ¿verdad?, que los ángeles que están ahí en el cielo, ellos quisieran y desearían poder hacer este trabajo, mas sin embargo el Señor nos lo encomendó a nosotros, nos ha dado esa oportunidad tan hermosa. ¿Cuántos creen que es una oportunidad hermosa, hermanos? Es una oportunidad linda que el Señor nos regala de poder compartir las buenas nuevas de salvación, hermanos. Yo me gozaba de verdad con cada mujer, con cada niño. Allá a los niños los llevan desde que el niño tiene como 2 años,
los llevan a las escuelas coránicas. Usted ve a las mumujitas, ahí van caminando, y a las niñas, allá es otra vestimenta, no es la vestimenta que usted porta, la que se usa. Bueno, incluso yo ando un vestido que se usa allá, generalmente son vestidos negros, y la mujer tiene que usar cubierta la cabeza, el velo, porque la mujer allá no tiene ningún derecho, ninguna voz, es como un cero a la izquierda, es un ser inferior en comparación al hombre. Y las niñas y los niños, hermanos, van a las escuelas coránicas, ahí van los chiquititos con las burkas, las niñitas, y las llevan a aprenderse de memoria el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. Y allí el Corán está escrito en árabe, y ellos, aunque no hablen árabe, aunque esa no sea su lengua natal, ellos tienen que aprendérselo en árabe. Yo le decía a algunas mujeres, ¿y qué es lo que dice el Corán? Y me hacían que no sabían. Yo no sé, me decían. Muchas de estas gentes se lo aprenden porque es su religión, la tradición que les enseña a que si ellos se aprenden esto, se van a ir al cielo. Eso sí, si son niños, si son varoncitos. Pero si es niña, aunque la niña se aprenda de memoria el Corán, no se va a ir al cielo, sino que dentro del Islam la mujer va a ir al Jahannam. Al Jahannam es el infierno. Para la mujer no hay ningún plan de salvación para poder ir al cielo y tener la vida eterna, hermanos. Qué triste. Yo me daba tanto dolor cuando estas mujeres me compartían esto, y ellos dicen, nosotros hacemos las oraciones, nosotros hacemos los ritos de purificación, nosotros hacemos todo lo que el Islam nos dice, nos aprendemos de memoria el Corán, pero no sabemos si vamos a entrar al cielo. Estas mujeres viven angustiadas, con una aflicción en su corazón, que aunque ellas aprendan y hagan todos esos ritos religiosos, ellas no van a poder entrar al cielo, solamente si Alá se lo permite, o porque el mismo machismo del creador, ¿verdad?, de la religión lo fundó. Pero no hay ningún plan de salvación para las mujeres en esta religión. Y muchas de ellas, las chiquitas, iban a aprenderse el Corán. Yo me recuerdo que ellas decían, llegaban los sábados era el comedor infantil, y los niños llegaban a veces a las 9. Imagínense que esto fue bien difícil, fíjense, hermanos. Yo inicié el proyecto del comedor infantil y no había clase para los niños en las escuelas coránicas en ese pueblo donde yo inicié, porque yo busqué un espacio donde los niños pudieran llegar. Cuando el líder religioso se enteró que yo iba a iniciar con el proyecto, él dijo, yo voy a hacer, los niños van a recibir clases justamente a las 9 de la mañana. A veces yo llegaba, preparaba todo para la escuelita dominical de los niños, y ya a veces dejaba la comida que se les iba a dar después de la escuela dominical, y yo a veces me quedaba viendo 7:30, 8:30, 9, 9:30, y los niños a veces no llegaban. Yo decía, y hermanos, muchas veces me sentí quebrantada en mi corazón, y yo le decía, Señor, los niños no vienen. Y nuevamente el Señor venía y me decía, Gisela, mi palabra no vuelve vacía, mi palabra no vuelve vacía. Y yo me recuerdo que poquito a poquito, después de las 9:30, los niños llegaban. Algunos, ¿verdad?, ahí cansados llegaban, pero ellos estaban, que llegaban después de aprender el Corán, llegaban a su escuela dominical porque ellos querían escuchar las historias de Jesús. Y había una niña que se llamaba Mariama. Yo ese día sí me sentía muy triste, hermanos, porque no veía quizás los resultados que yo esperaba.
Y esa niña Mariama llegó con su burquita, con su velo y toda enrolladita ahí, ¿verdad? Y llegó sudando. Y todos los niños comenzaron a burlarse de la niña y le dijeron, vienes tarde. Y entonces ella se me queda viendo, ¿verdad? Con su carita y me dice, ya vine. Yo le digo, vienes tarde, le digo yo todavía a la niña. Y ella me dice, sí, hermana, porque salí corriendo. Yo estaba desesperada por salir de la Macaranta, me dice. La Macaranta es la iglesia, la mezquita. Y yo salí corriendo, me dijo, porque yo sabía que tenía que venir a mi clase. El Señor comienza a hablarme, me dice nuevamente, mi palabra no vuelve vacía. Mi palabra no vuelve vacía. Hermanos, era increíble que estos niños venían después de, aunque a ellos los obligan, porque si ellos no van a las escuelas, los agarran como que son animalitos. Allá hay unos como cordel, no cordel, es como un alambre con el que le dan a los camellos. Y con esos alambres les pegan a los niños. Porque los niños, al igual que las mujeres, no tienen voz ni derecho en el país. Incluso cuando los niños venían a la escuela dominical, muchas veces los padres llegaron a sacar con esos látigos a esos niños, pegándole, ¿verdad?, con esos alambres, porque ellos llegaban a escuchar las historias de Jesús. Pero ¿sabe qué era lo más hermoso de todo eso, hermanos? Que quizás después de 5 minutos que ese niño, su papá lo había ido a sacar con esos látigos de alambres y le había pegado a ese niño como que era un animalito, después de 5 minutos, ese niño solo había ido a dar la vuelta a toda la manzana de la iglesia y ese niño estaba nuevamente en el lugar porque quería escuchar las historias de Jesús. Hermanos, hay tanta necesidad. Es urgente de que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Y yo quiero animarlos a que usted siga orando, hermanos, siga aportando, ¿verdad? Y si el Señor pues lo está llamando para que con sus piecitos también usted pueda ser parte de este reto, gloria al Señor.